En esta lección, veremos dos ejemplos de resolución de ecuaciones cúbicas utilizando la técnica de factorizar por agrupación. El primer ejemplo, se nos da x al cubo más 2x al cuadrado menos 9x menos 18 es igual a 0. Debido a que no hay términos semejantes en el lado izquierdo y tenemos 4 términos, la técnica recomendada es factorizar por agrupación. Para empezar, dividimos el polinomio de la izquierda por la mitad, lo que significa que tenemos los dos primeros términos y luego los dos segundos términos. Luego, factorizamos el máximo común divisor de la primera mitad, y luego la segunda mitad y deberíamos tener un factor binomial común. El máximo común divisor de x al cubo más 2x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces factorizamos x al cuadrado. Nos queda un factor de x más 2 y podemos comprobarlo distribuyendo x al cuadrado. Observe cómo todavía tenemos x al cubo más 2x al cuadrado, y ahora factorizamos el máximo común divisor de menos 9x menos 18. El máximo común divisor es 9, pero como queremos un factor mínimo común de x más 2, factorizamos 9 negativo, no 9 positivo. Si factorizamos 9 negativo de 9 negativo x menos 18, nos queda un factor de x más 2 que nuevamente podemos verificar distribuyendo menos 9. Todavía tenemos un negativo 9x menos 18. A continuación, observe cómo tenemos un factor binomial común de x más 2. Así que ahora factorizamos x más 2 de estos dos productos. Factorizando x más 2, tenemos un factor de x más 2, y el segundo factor es x al cuadrado menos 9. Y este producto sigue siendo igual a 0. Ahora, no hemos terminado de factorizar aquí. Observe cómo x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos un factor de x más 2. Y luego factorizando la diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 9, tenemos un factor de x más 3, y un factor de x menos 3. Y ahora podemos usar la propiedad del producto 0 para terminar de resolver. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x más 2 es igual a 0. O cuando x más 3 es igual a 0 o cuando x menos 3 es igual a 0. Resolviendo x más 2 igual a 0, restamos 2 en ambos lados. Lo que nos da x es igual a menos 2. Resolviendo x más 3 igual a 0, restamos 3 en ambos lados lo que nos da x igual a menos 3 y finalmente, resolviendo x menos 3 igual a 0, sumamos 3 a ambos lados, lo que nos da x es igual a 3 positivos. Entonces, la ecuación cúbica dada tiene 3 soluciones racionales reales. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos x al cubo menos 5x al cuadrado menos 3x más 15 es igual a 0 y nuevamente, no tenemos términos semejantes en el lado izquierdo, y como tenemos 4 términos en el lado izquierdo, intentaremos factorizar usando factor por agrupación. Entonces dividimos el lado izquierdo por la mitad, lo que significa que tenemos los dos primeros términos y luego los dos segundos. A continuación, factorizamos el máximo factor común de ambas mitades. El máximo común divisor de x al cubo menos 5x al cuadrado es x al cuadrado. Factorizando x al cuadrado, nos queda un factor de x menos 5. A continuación, factorizamos el máximo común divisor de menos 3x más 15. El máximo común divisor es 3, pero como queremos un factor de x menos 5, sacaremos el factor negativo 3, no el positivo 3. Factorizar menos 3 nos deja con un factor de x menos 5 y nuevamente, podemos verificar esto distribuyendo menos 3. Tenemos menos 3x más 15. El siguiente paso es factorizar el factor binomial común de x menos 5. Entonces tenemos la cantidad de x menos 5 dejándonos con el factor de x al cuadrado menos 3. Observe que esta vez x al cuadrado menos 3 no factoriza porque no tenemos una diferencia de cuadrados, pero aún podemos usar la propiedad del producto 0 para continuar resolviendo. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x menos 5 es igual a 0 o cuando x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Para resolver x menos 5 igual a 0, sumamos 5 a ambos lados, lo que nos da x igual a 5 positivos. Ahora, para resolver x al cuadrado menos 3 igual a 0, tendremos que usar la propiedad de la raíz cuadrada. Entonces, primero aislamos x al cuadrado agregando 3 a ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 3, y ahora para deshacer el cuadrado y resolver x, sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y recordamos, tenemos dos soluciones aquí, y por lo tanto incluimos un más o un menos a la derecha. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x y en el lado derecho, tenemos más o menos la raíz cuadrada de 3.
Entonces tenemos tres soluciones aquí. Tenemos x es igual a 5 o x es igual a raíz cuadrada positiva 3 o x es igual a raíz cuadrada negativa 3. Entonces tenemos una solución racional real y dos soluciones irracionales reales. Espero que hayas encontrado esto útil.